conociéndote más, glorificándote, exaltándote, honrándote, Señor, porque eres digno, Señor, de recibir toda gloria, toda honra y toda alabanza, Señor, toda exaltación, Señor. Gracias, Señor, por este hermoso privilegio, Señor. Bendito Señor, clamamos por tu asistencia, Señor, desde ya, Señor. Todo lo que hoy vamos a hacer, que sea tu Santo Espíritu, Señor, asistiéndonos en esta primera enseñanza, Señor. Asísteme, bendito Dios. Guíame, Señor, a tu verdad, Señor. Permíteme que de mi boca solo salga tu palabra, Señor. Y también, Señor, clamo porque nos asistas, para que podamos todos estar unánimes a una sola voz frente a la enseñanza de tu palabra, bendito Dios. Gracias una vez más te doy, Señor, por este hermoso privilegio. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y amén. Gloria a Dios, mis hermanos. Continuamos con el estudio del amor de Dios. Fue la enseñanza que iniciamos el domingo pasado con mi hermano Esaí. Y vamos a ir rápidamente a la palabra de Dios. Un texto base que vamos a tener hoy para estudiar y es Primera de Juan 4, por favor, versículo 8. Abramos nuestra Biblia ahí, por favor. Primera de Juan 4, versículo 8. Dice la palabra del Señor así, mis hermanos. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Básicamente ese es el punto de inicio de esta enseñanza el día de hoy. Dios es amor. Es una declaración que el apóstol Juan hace y no es cualquier declaración. De hecho, mis hermanos, en el versículo 7, el apóstol Juan hace otra declaración y dice así: amados, amémonos unos a otros, porque el amor es ¿de quién? El amor es de Dios. Son dos cosas muy importantes que como iglesia del Señor necesitamos tener muy presente. El amor es de Dios y Dios es amor. El término Dios es amor es un término que nace desde lo absoluto. No hay cabida para el relativismo, mis hermanos. Es un término que nace desde lo absoluto. Ahora, cuando encontramos el término absoluto, cuando encontramos términos absolutos, estos términos suelen emplearse respecto al poder. Decía que lo que pasa. Vuelvo y leo esto. Cuando encontramos estos términos absolutos, así como Dios es luz, como Dios es vida, como Dios es verdad o Cristo es verdad. Estos términos son ¿qué? Absolutos, y no encontramos cabida para el relativismo. Esto es muy importante. Cuando encontramos estos términos absolutos, estos términos suelen emplearse respecto al poder. Y esto es muy importante. Alguien dijo, y leyendo en estos días mucho acerca del amor de Dios, algunos escritores dicen que con ese poder, con que llega la muerte a un ser humano, cuando llega la muerte a un ser humano, la muerte no suelta a ese ser humano. La muerte llega e inmediatamente ese ser humano se va con la muerte. Con ese mismo poder, o de esa misma manera podemos decirlo, cuando el amor de Dios viene a un ser humano, jamás en la vida ese ser humano será excluido del amor de Dios. No habrá nada que lo separe de ese amor de Dios. Entonces estos términos yacen desde el poder. El poder omnímodo o absoluto, la palabra omnímodo quiere decir absoluto, no tiene límites ni contrapeso. O sea que el amor de Dios no tiene límites y no tiene contrapeso. Dios nunca deja de amar. Dios siempre amará a aquel al que decidió que amar, ¿cierto?
Nosotros los seres humanos amamos y de pronto mañana ya estamos como aburridos de eso que amamos. Pero con Dios no es así, no hay contrapeso. Por lo cual aquel que lo ostenta, aquel que ostenta ese poder omnimodo, aquel que tiene ese atributo desde lo absoluto, puede imponer su voluntad y actuar de acuerdo con sus propios intereses sin preocuparse por las consecuencias. A Dios no le preocupan las consecuencias, ¿sí? Y de esto de pronto vamos a ver un poco más adelante. Ahora, recordemos que la palabra amor que se usa en este versículo, primera de Juan 4:8, para los que acabaron de llegar, etimológicamente esta palabra viene de la palabra griega ágape, que traduce amor. Y esto es muy importante. En cuanto a lo que a Dios se refiere, mis hermanos, y esto del ágape, mi hermano, el anciano Mario, nos explicó algo muy bien en la clase anterior. En cuanto a lo que a Dios se refiere, se usa para distinguir o diferenciar el amor de Dios en contraste con el amor que practican los hombres. Este amor ágape solamente se encuentra en Dios. En los hombres encontramos el amor eros, el amor fileo o el amor estordio, ¿sí? Pero realmente lo que pasa aquí es que esta palabra ágape o esta traducción del amor de Dios nos trae un contraste en cuanto al amor de nosotros. Es algo totalmente diferente. El amor que practican los hombres siempre va a estar regido por la imperfección, ya que el amor del hombre por lo general depende de una condición y al final termina siendo un mar, ya que el amor del hombre depende de una condición y al final termina siendo un amar reactivo. O sea que el amor de los hombres es que reactivo. Ejemplo, aquellos que lo tenemos aquí o que estamos aquí, que somos felizmente casados, estamos enamorados de esa mujer que Dios nos dio y cuando conocimos a esa mujer vimos algo en ella que nos atrajo, que nos gustó y ahí en adelante empezó a germinar ese amor. De esa manera es que los hombres amamos. Nuestro amor es que reactivo, siempre tiene que haber algo para reaccionar a. Y por lo general el hombre termina reaccionando a favor de las cosas que le gustan y no a las que no le gusta. Esto es una constante. Por lo regular nosotros terminamos reaccionando a lo que nos gusta. Ahora, mientras que el amor de Dios es el amor ágape, mis hermanos. En otras palabras, es un amor sacrificado. ¿Es un amor qué? Sacrificado. De acuerdo con esto, podemos afirmar que el amor de Dios es el amor más noble y poderoso porque es un amor voluntario. ¿Sí? Es un amor que nace de la voluntad de Dios. Sigamos adelante. De esta manera concluimos que a diferencia del amor de los hombres, que es reactivo, el amor de Dios es activo, ya que Dios no necesita de ningún agente externo para que su amor se active. Dios no necesita de nada externo para que su amor se active. Él decidió amarnos cuando no había en nosotros nada que lo atrajese para amarnos. Absolutamente que nada. No había nada bonito en nosotros para que nosotros atrajéramos el amor de Dios. Absolutamente nada, mis hermanos. Déjenme seguir aquí. Hay una declaración de Martín Lutero en la Diputación o en la Asamblea de Heidelberg y dice lo siguiente Martín Lutero: nosotros normalmente amamos a alguien porque tiene cualidades que nos atraen. La persona es atractiva, inteligente, comprensiva o amable y por eso lo amamos. En contraste a lo absoluto, Dios no encuentra en el ser humano nada agradable, sino que lo hace agradable. En otras palabras, Martín Lutero dice lo siguiente: los pecadores
no son amados por ser, perdón, los pecadores no son amados por ser hermosos. Los pecadores son hermosos por ser amados. Y es maravillosa esta declaración de Martín Lutero. El propósito del amor de Dios es hermosear nuestras vidas a través de la santidad. Eso es lo que nos está diciendo Martín Lutero. No podemos jactarnos de nada bueno en nosotros. No lo hay. Dios no nos salva por ser más inteligentes o mejores que los demás, sino que por su pura gracia nos salvó y nos hizo una creación nueva en Cristo Jesús. ¿Nos hizo qué? Una creación nueva en Cristo Jesús, solo por su pura gracia. Y vamos a la Biblia, primera de Juan 4, del 9 al 10, ahí donde estamos. Primera de Juan 4, vamos a leer el versículo 9 y el versículo 10. Lo dice mejor la Escritura. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. ¿De qué manera Dios muestra su amor para con nosotros? Por medio de Cristo. Dios envió a Cristo para que por medio de Él pudiéramos vivir. Versículo 10. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios. De hecho, sería imposible para un hombre natural amar a Dios. De hecho, antes de Cristo, nosotros no amábamos a Dios. Amábamos nuestra vida mundana, amábamos nuestras pasiones, nuestros pecados. No nos importaba lo que Dios pensaba. Entonces, la Biblia no se equivoca. Y no porque yo lo digo, sino porque es la palabra de Dios. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. ¿En qué consiste el amor, mis hermanos? En que Dios nos amó a nosotros primero. ¿Y cómo Dios manifiesta ese amor a nuestras vidas? ¿Cómo nosotros podemos ver ese amor de Dios? Cristo es la expresión del amor de Dios. Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo. Tanto amó Dios al mundo, en otras versiones, que ha dado ¿qué? A su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Gloria a Dios. Entonces, Romanos 5:8 dice, pero Dios muestra su amor por nosotros, ¿en qué? En esto, en que cuando todavía éramos pecadores, cuando estábamos revolcándonos en nuestros pecados, ¿qué pasó? Cristo murió por nosotros. En esto Dios muestra su amor para con nosotros. Es Cristo la mayor expresión del amor de Dios, mis hermanos. Es Cristo el resultado de que Dios nos haya amado antes. Solo Cristo puede revelar al Dios de amor en todo su poder. Y pregunta, ¿quieres saber cuánto Dios te ama? Te aseguro, mi hermano y mi hermanita, que no vamos a encontrar la esencia del amor de Dios en cosas materiales. Porque es triste, muchas veces uno escucha de personas, Dios me ama porque me dio esto, porque me dio aquello, y está bien. De una u otra manera Dios nos provee y nos sostiene. Pero la Biblia no se enfoca en esas cosas efímeras. La Biblia se enfoca siempre a lo que a vida eterna permanece. Y dice, ¿quieres saber cuánto Dios te ama? Hermano, voltea y mira al Calvario. Ahí vamos a encontrar cuánto Dios nos ama, cuánto Dios nos amó. Hasta aquí el primer punto, mis hermanos. Como segundo punto, la expresión de Dios es amor. No encierra la verdad total acerca de Dios en lo que respeta, en lo que a la Biblia se respeta, mis hermanos. La expresión Dios es amor no encierra la verdad total acerca de Dios. Y esto es muy importante,
¿Qué queremos decir con esto, mis hermanos? El amor de Dios no pretende negar ni desvirtuar la completa esencia de Dios. Y esto es, vuelvo y lo digo, muy importante. El amor de Dios no pretende negar que Dios sea todo lo que la Biblia nos dice que es. La Biblia dice que Dios es amor, pero la Biblia también nos dice que Dios es fuego consumidor. Deuteronomio 4, Deuteronomio 4:24, Deuteronomio 3 y en Hebreos 12:29 está eso. La Biblia también nos dice que Dios perdona, pero la Biblia también nos dice que Dios castiga y que condena. Entonces, ¿qué queremos decir con esto? En ningún momento la frase Dios es amor o Juan quiso desvirtuar la esencia como tal del Señor, ¿sí? En cuanto a lo que se refiere a su pueblo escogido, la disciplina que Dios ejecuta es el resultado de que Dios los haya amado. Y esto es maravilloso. Y es triste porque muchas veces le queremos huir a la disciplina, pero la disciplina es producto del amor de Dios. Hebreos 12:6-7 dice lo siguiente: pues porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido partícipes, entonces sois bastardos y no hijos. Y esto debería ser terrible para nuestras vidas, porque en nuestro paso por esta tierra y en las manos de nuestro Dios que estamos, el cristiano debe pasar por la disciplina del Señor. La disciplina del Señor es algo que dice que tú y yo somos hijos de Dios. Si estamos viviendo una vida muy tranquila, y si tú y yo sabemos cómo estamos viviendo nuestra vida y nos hemos envuelto en cosas que sabemos que delante de Dios no está bien y no pasa nada, mis hermanos, deberíamos voltear a mirar a Cristo. Deberíamos clamar a Dios, porque estoy convencido de que si en nuestras vidas hay cosas malas, el Señor nos va a disciplinar si somos sus hijos. Esto es parte del amor de Dios. Dios decidió amar a unos, escogerlos y pasar por alto sus faltas a través del sacrificio de Cristo y por medio de la fe en Cristo. Pero también Dios decidió desatender a otros, voltearles la espalda y no socorrerlos con su amor. Él deja que estas personas a las cuales Él decidió no amar fueran arrojadas a la condenación eterna por causa de sus propios pecados. Romanos 6:23. Porque la paga del pecado es muerte. Pero Malaquías 1, del 1 al 5 dice lo siguiente: profecía de la palabra de Jehová contra Israel, por medio de Malaquías. Yo os he amado, dice Jehová, y dijisteis: ¿en qué nos has amado? ¿No era Esaú hermano de Jacob? Dice Jehová: y amé a Jacob, y a Esaú aborrecí, y convertí sus montes en desolación, y abandoné sus heredades para los chacales del desierto. Cuando Edom dijere: nos hemos empobrecido, pero volveremos a edificar lo arruinado, así ha dicho Jehová de los ejércitos: ellos edificarán y yo destruiré, y les llamarán territorio de impiedad, y pueblo contra el cual Jehová está indignado para siempre. Y vuestros ojos lo verán, y diréis: sea Jehová engrandecido más allá de los límites de Israel. Este es el Dios que Juan habla, que es amor, mis hermanos.
Romanos 9:18 dice lo siguiente: porque la palabra de la promesa es esta: por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno de Isaac, nuestro padre, pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Se le dijo: el mayor servirá al menor, como está escrito: a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Pues a Moisés dice: tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiera ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Porque la Escritura dice a Faraón: para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder, y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra, de manera de que de quien quiere tiene misericordia, y al que quiere endurecer, endurece. Mis hermanos, este es el Dios al cual la Biblia nos anuncia. Termino con este comentario del escritor del libro que estudiamos, James Packer. Dice así, mi hermano: el Dios del que habla Juan es el Dios que hizo el mundo, el que lo juzgó con el diluvio, el que llamó a Abraham y lo hizo nación, el que castigó al pueblo del Antiguo Testamento mediante su conquista, cautiverio y exilio, el que envió a su Hijo a salvar al mundo, el que desechó a Israel incrédulo, al Israel incrédulo, el que poco antes de que Juan escribiese destruyó a Jerusalén, y el que algún día habrá de juzgar al mundo con justicia. Es este Dios, dice Juan, el que es amor. Es perverso citar la declaración de Juan como lo hacen algunos, como si con ella pusiera en tela de juicio el testimonio bíblico de la severidad de la justicia de Dios. No es posible argumentar que un Dios que es amor no puede ser al mismo tiempo un Dios que condena y castiga la desobediencia, porque es precisamente del Dios que hace estas cosas que Juan habla. Mis hermanos, hemos terminado. Este es el Dios que les anunciamos, el Dios de amor que también es fuego consumido. ¿Preguntas, comentarios al respecto, mis hermanos? ¿Cómo, mi hermano? ¿Micrófono? Aló. Bueno, me parece muy bueno el hecho. Bueno, que decía que me parecía muy bueno el hecho de que se mencione de quién es Dios con respecto a su vida. Esta que decías que Dios es fuego consumidor, porque a veces nos cuesta dentro de nuestras diminutas mentes ver a Dios como un Dios de ira y un Dios de amor al mismo tiempo. O sea, como si quisiéramos conciliar lo que para nosotros, no que para Dios es inconciliable, sino que para nosotros es inconciliable porque nosotros no podemos entender toda la profundidad, la anchura, la altura de Dios. Entonces, creo que sí fue importante y me pareció muy bueno, porque es que tú decías, ahorita decías, o sea, en la disciplina es una demostración del amor de Dios, muy, muy bueno, en serio. La disciplina es una demostración del amor de Dios.
Ahí vemos su justicia, vemos su ira. O sea, Dios tiene que aplicar todos sus atributos, porque Dios no es como atributos desligados, como que Dios es por acá ira, por acá es amor, por acá es justicia. No, Dios es todos sus atributos, es un compendio completo de todos sus atributos, y cuando Él actúa, actúa a la luz de los mismos. Por eso a veces tender como a pensar, ¿cómo yo puedo conciliar que Dios puede ser un Dios de amor y un Dios de ira? Es más, yo creo que es hasta pecaminoso, en el sentido de que colocamos en tela de juicio, como lo decía usted, quién es Dios. Y Dios es sus atributos, y Él no le da vergüenza mostrarse quién es Él, y menos aún a nosotros debería darnos temor hablar de quién es Dios. Entonces quería traer eso. Bueno, muy agradecido por ese aporte, enriquece esta enseñanza, verdaderamente que sí. Eso que tú dices es parte de que muchas veces queremos ver el amor de Dios como el amor nuestro, y es el más grande error que nosotros podemos cometer. Pues ya lo decía algo muy cierto, y es que Dios es sus atributos, y ningún atributo de Dios niega otro atributo, al contrario, todos se respaldan entre sí. Por eso al inicio les decía que son absolutos, cuando hablamos de cosas absolutas las vemos desde el poder de Dios. Por eso es que Romanos 8 nos dice: nada nos podrá separar del amor de Dios. Porque nosotros no somos amados, como les decía ahora, por que tuviéramos cosas que Dios viera a nosotros para amarnos. Él decidió amarnos. ¿Por qué decidió amarnos a nosotros y a otros no? Está dentro de sus designios, y no podemos ir en contra de lo que Dios ha decidido hacer, ¿sí? Entonces es importante entender esto. Algo que yo leí ahorita al principio era así, que Dios no se preocupa por las consecuencias. Y los que estamos de acuerdo con estas verdades bíblicas, esto solamente es el Espíritu Santo de Dios. Porque créanme que no es fácil. En estas mentes diminutas no es fácil conciliar todo esto. Pero sentimos un gozo, no sé ustedes, pero cuando yo veo esto del amor de Dios en Cristo, que yo no merecía tanto, pero Dios decidió amarme sin merecerlo, que yo merecía era estar colgado en ese madero, pero Cristo decidió ir por mí a ese madero. Esto para mí es glorioso, esto me llena de regocijo, esto me alienta cada día más, mis hermanos. Entonces volteemos al Calvario y veremos el amor de Dios. Dale, mi hermanito. Sí, muy en línea con lo que acaba de decir Gonzalo. Es importante entender que Dios no tiene diferenciación, es decir, Él es 100% amor todo el tiempo y es 100% fuego consumidor. Pero a veces decimos, no, Dios me está tratando con amor, y en ocasiones me está tratando con fuego. Pero la verdad es que cuando está tratando con fuego, nos está tratando con amor. En ocasiones hay dificultades que ha pasado esta humanidad, como por ejemplo las guerras de este mundo. Aún allí, cuando Dios se ha enojado, están demostrando su amor. Gloria a Dios, mi hermano. Excelente. ¿Alguien más? Es interesante todo esto. Es sorprendente. A mí me llamó la atención mucho cuando estudié Romanos 5:5, que dice: y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Y lo interesante aquí es que esa palabra amor que encontramos aquí es la misma palabra amor que encontramos en 1 de Juan 4:8. O sea que, ¿qué es lo que es derramado en el creyente? El amor de Dios. ¿Qué estamos llamados nosotros a reproducir? El amor ágape de Dios. No por nosotros, sino porque Dios ya lo derramó por medio de su Santo Espíritu. Es por eso que la Biblia nos manda a amar a nuestros enemigos. Sacrificio. Amar los hombres a nuestras esposas como Cristo amó la iglesia. Sacrificio. ¿Cierto? Y amarnos todos como miembros o miembros del cuerpo de Cristo, con nuestras diferencias. Si es verdad que de pronto hay más comunión unos con otros, y de pronto con otros como que, pero a pesar de lo que no resistamos del hermano, estamos llamados a amar con el amor de Dios. Gloria a Dios. Vamos a orar, mis hermanos.
Padre, gracias, gracias por tu santa palabra. Sí, tú eres digno de gloria, Señor, y hoy te agradecemos por este hermoso tiempo, esta hermosa enseñanza. Gracias porque mis hermanos con sus aportes enriquecieron esta pequeña enseñanza que como te decía orando, Señor, es conocerte a ti, Señor, es poder ver quién eres tú, poder mirar en ti y saber que estamos seguros en tu amor, es poder abrazar, Señor, lo que tú ya hiciste por nosotros, es poder ir a la cruz, Señor, y apreciar, Señor, el mayor sacrificio, Señor. Entregaste a tu único Hijo, a la esencia tuya, Señor, al que es igual a ti. Lo entregaste, Señor, por amor y aquellos que tú escogiste desde antes de la fundación del mundo. Gracias, Señor. Permítenos amar de esa manera. Permítenos amar ágape, Señor, sacrificialmente, bendito Dios. Sé, Señor, que hay cosas en nosotros que muchas veces nos impide expresar el amor, pero, Señor, tenemos tu Santo Espíritu. Tú eres nuestro ayudador, Señor. Somos un pueblo, somos una iglesia, somos una congregación, Señor. Somos una comunidad, Señor, que tú has permitido que aquí en Cali, Señor, nos uniéramos de diferentes estratos, Señor, para que juntos, Señor, podamos manifestar a Cristo en nuestras vidas, Señor. Esto solamente es posible si tú, Señor, haces esa obra poderosa en nuestras vidas. Así como tú nos amaste, ayúdanos a amar a aquellos que nos han hecho daño. Varones, que podamos amar a nuestras esposas como Cristo amó la iglesia, Señor. Gracias, Dios, por este tiempo. Gracias por bendecirnos con tu santa palabra. Te alabamos y te exaltamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.